Muy bien, vamos a ver ahora la segunda forma de hacer un ciclo de repetición con el hacer mientras o el do while. Esto también va a depender en la práctica de qué lenguaje estemos utilizando al momento de codificar. ¿Está bien? O sea, hay algunos lenguajes que por ahí no tienen el hacer mientras y tienen otra cosa equivalente. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que sí lo tenga y vamos a analizar cómo funciona. El, en el bucle, hacer mientras, ¿está bien? Se termina de ejecutar cuando la condición que estamos poniendo es falsa. ¿De acuerdo? O sea, antes se acuerdan que si mientras sea verdadera lo hacíamos, cuando es falsa, termina. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia acá está, fíjense en el diagrama, en que hago, hago las acciones, hago las acciones y después de hacer las acciones me fijo en la condición. Si la condición que yo haya puesto sigue siendo verdadera, repito y cuando me dé falsa, termina. Entonces, hacer es nada más que el inicio, es como si fuera un begin. Vienen todas las instrucciones y la condición va al final y no al principio. ¿De acuerdo? Esa expresión, que tiene que ser una expresión booleana, me tiene que dar verdadero o falso. Mientras sea verdadero, fíjense que mientras sea verdadero, hago, y cuando sea falso, dejo de hacer. Entonces, para analizarlo muy simple, ¿cuál es la diferencia en el mientras y el hacer mientras? En el mientras, la condición se hace arriba de todo. Si es verdadero, hago las instrucciones. Las instrucciones terminan, vuelvo a chequear. Si es verdadero, las hago otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, puede suceder que la primera vez que yo ingreso a ese mientras, la condición de falsa, y entonces no hago ninguna de las instrucciones que están adentro. En el hacer mientras, las condiciones siempre se hacen por lo menos una vez. Siempre se hacen por lo menos una vez. Esa diferencia es muy sutil, pero es importantísima porque me cambia la lógica en la cual estoy programando. ¿De acuerdo? O sea, yo siempre voy a hacer las acciones una vez y a partir de ahí me fijo si vuelvo a repetir o no. ¿Estamos con esa idea? Bueno, el ejemplo lo pueden ver después y a mí me interesa esto. Diferencias entre el mientras y el hacer mientras. Diferencia entre el while y el do while. ¿Está bien? Yo tengo while, expresión lógica y todo lo que está acá se ejecuta. Acá va el do, se ejecuta todo por lo menos una vez y al final de todo va la expresión lógica. ¿De acuerdo? En ambos casos, si es verdadero, se hace y cuando dé falso, esto termina. ¿De acuerdo con eso? Bien. Eh, los ejemplos quisiera que lo vean ustedes, que traten de hacerlos como siempre y justamente vean la diferencia porque en realidad, en la práctica, cualquier ejercicio, está bien, cualquier algoritmo se puede hacer con el mientras o con el hacer mientras. Yo puedo cambiar y lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Es más, estaría interesante que el ejercicio que vimos antes de ir ingresando notas, está bien este que vimos hasta que ingresa un negativo, cambiar este mismo ejercicio, cambiar
pero en vez de hacer el mientras, hacer el do mientras. Y ahí van a ver que el cambio parece sutil, pero necesita un poquito de lógica para hacerlo bien. ¿De acuerdo?